un día tendrás que dejar de correr. ¿Estás preparado, estás preparada para dejar de correr? Pues no lo sé, ¿no? Y yo creo que tú tampoco lo sabes. Es complejo. Hoy vamos con un tema, bueno, más reflexivo, no es nada informativo. Es algo a lo que le he estado dando vueltas estas últimas semanas. Hay dos personas de mi círculo, no te sé decir si cercano o no, pero bueno, están dentro de la newsletter. A veces nos vemos, hablamos, nos escribimos. Y esas dos personas, por distintas circunstancias, están en una situación en la que se les está complicando el salir a correr. Situaciones que tienen que ver con carácter médico, espalda y rodilla, y uno de los dos creo que poco a poco va a poder volver, a lo mejor no puede volver a correr maratones, pero sí poco a poco hacer algo. El otro sí que es más incapacitante, según me contó, y el ejercicio de impacto no va a ser posible. Y entonces reflexionaba sobre eso, sobre que hay un día en el que, lamentablemente, si te gusta esto mucho, va a ser el último que corras. Y no siempre sabes cuál va a ser. Puede que no te pase y puede que puedas correr hasta el último día de tu vida, lo que digo siempre, hay gente con una excelente longevidad atlética y que durante muchos años de su vida sigue corriendo. El propio Ron Hill, que hemos hablado muchas veces de él, el propio Ron Hill corrió durante 50 y pico años, hasta que ya, pues el hombre ya estaba muy mayor, pero luego hay gente que de repente pues un día se lesiona y no puede volver a correr. Y hay gente que lo decide y hay gente que lamentablemente no lo puede decidir y le viene así. Y venía dándole vueltas y venía pensando en ello y venía, pues bueno, reflexionando sobre qué pasa cuando la moneda sale cruz y vuelves a tirar y sigue saliendo cruz y te vuelven a decir que no hay nada que hacer. Y qué herramientas puede tener alguien cuando no es una lesión. Me explico, no se trata de una lesión que antes o después, tarde o temprano, se vaya a curar, sino que estamos hablando de, bueno, una situación en la que muy probablemente tengas que dejar de correr por tu propia salud y porque bueno, estás incapacitado para ello. Entonces, uno de los amigos está metiendo mucha bici, los dos en general están metiendo actividades de bajo impacto porque es una manera de calmar a la bestia. Sí que es cierto, calmar la bestia es calmar la ansiedad. Era algo que decía Martín Fitz, normalmente, que lo único que le calmaba a la bestia de verdad era salir a correr. Pero claro, cuando te has acostumbrado mucho al running, mentalmente es difícil salirse de ello y es complejo. Sabiendo siempre que hablamos de problemas del primer mundo, que hay vida más allá del running y que puede que en cierta manera sea ley de vida y que hay gente que le está mucho peor. Teniendo eso totalmente en cuenta y sabiéndolo y teniéndolo claro, sí que es cierto que, pues bueno, pues cada uno al final busca su óptimo de satisfacción, la pirámide famosa de necesidades de Maslow, y pues si tú tienes el resto de situaciones de tu vida más o menos resueltas, pues quizá te mate, te fastidie, te duela, te moleste, te haga sentir mal el no poder tener tu necesidad de deporte cubierta con lo que más te gusta, que es correr, siendo todo lo frívolo que pueda parecerte, pero siendo una gran verdad. Y en ellas estábamos, y no sé, ¿qué me gustaría a mí? Pues lógicamente me gustaría que bueno, pues al final pienso en las retiradas de los futbolistas. Cuando un futbolista elige cuándo retirarse y tiene en su mano la capacidad de decidir y de pensar y de explicarse y de seleccionar que en este último partido en casa de esta temporada, pienso en un Zidane, en un Raúl. Bueno, Raúl luego no se retiró en el Madrid, pero bueno, pienso en ese punto, en el de, oye, este es el último partido que va a jugar con la camiseta, incluso si ya es el de la retirada, pues hombre, estupendo. Pero pienso también en otros futbolistas que de repente se trunca su carrera porque reciben
un golpe, se lesionan y, oye, pues minuto 23 del partido tal, pues fue la última vez que vimos a un niño jugar en el campo. Pues lógicamente es diferente. Y ahí viene el trabajo mental de saber qué hacer. En principio hay deportes, hay más deportes, ¡oh sorpresa! Hay más deportes. Además del running, hay deportes muy divertidos, que te pueden evadir, que te pueden funcionar muy bien, con muy bajo impacto. Sé que me vas a decir que, bueno, claro, pero que a ti realmente lo que te mola es correr, lo que te mola era intentar terminar tus majors y lo que fuera, el reto que tuvieras, aunque fuera simplemente pues correr en tu casa de vez en cuando. Pues lo entiendo perfectamente, pero también hay veces que hay que jugar con las cartas que te da la vida y que te da el momento, y a veces la vida lo que te dice es que pares. Y entonces, ¿qué hago cuando me dice la vida que pare? Oye, pues mira, habrá otra situación tal, pues sí, son palabras, pero son palabras muy vacías. Entonces, lo mejor, poder decidir uno cuándo parar. Imagínate, pues momento soñado, yo pienso, oye, pues despedirte a lo alto terminando el maratón de Boston con una forma física estupenda. Es difícil que pase eso, partiendo de la base de que es difícil correr el maratón de Boston, y imagínate ya todo lo demás, pero que normalmente vendrá por pues una torcedura de tobillo en un mal sitio, una lesión mal curada o lo que sea, pero que no sea tan romántico. En ese sentido, paciencia e intentar sustituir todo lo que te da el running con otros deportes, que por asociación y no por sinonimia, pero por lógica, viene a ser la bicicleta. ¿Qué ocurre? Que la bicicleta en invierno pues te pelas de frío y es una experiencia religiosa, que diría el otro, pero si no es la bici, a mí realmente creo que sería el deporte que más me llamaría y más me satisfaciera, en esas circunstancias, porque, bueno, aire libre, capacidad, o sea, un volumen de cardio importante, trabajo muscular en piernas, concentración, con lo cual la mente vuela un poquito lejos. Creo que es la que más me puede aliviar en esa situación, sabiendo también que hay cosas de la bicicleta que no me gustan, como que necesitas una inversión ya no tanto en materiales, que también, sino en tiempo, que al final correr es sencillo, es un momento en el que simplemente te toca poner un pie delante del otro, vestirte rápido y sales. Y bueno, pues montar en bici cuando vas de vacaciones o cuando tienes una reunión no es exactamente tan sencillo, pero bueno, a la fuerza ahorcan y a veces no queda otra que vivirlo así. Nadar, si pudiera nadar 9 meses al año o 10 meses al año al aire libre, por supuesto, pero nadar implica, al menos donde yo vivo y donde casi todo el mundo vive, implica que puede hacerse al aire libre pocos meses al año. Sí que es cierto que yo creo que no necesitas tantísimo tiempo para ponerte en forma. Tiene esa experiencia de mindfulness, si lo quieres llamar, de tener que estar totalmente concentrado en la actividad. No te permite, por la propia inversión, no te permite estar a otras cosas. Nadar podría ser, pero sí que es cierto que nadar, pues aunque el hecho de nadar es tirarse a la piscina y ya está, tienes que irte a la piscina, cambiarte, bla, bla, bla. Hay tiempos muertos que son los que a mí me revientan. Así que yo creo que finalmente sería la bici. Y supongo que al final en el circuito de la bici hay cosas similares a los retos que te pones cuando estás corriendo. Pues hay marchas cicloturistas, hay pruebas, hay puertos, hay Stravas, hay historias, hay rodillos, hay grupetas, y de algún modo alivias lo que supone el no poder correr. Pero sí, en el fondo yo creo que no nos preparamos para ello porque lo vemos lejano, pero bueno, pues a todos de algún modo nos acabará tocando. Estos dos amigos que yo os digo no son los únicos, y bueno, de alguna manera prepararse para
para ese momento. Voy a decir duelo, pero con todas las comillas del mundo, porque hablamos de, insisto, once again, problemas del primer mundo, pero sí prepararse para eso, para ese momento en el que tengas que decir, pues oye, mi gran reto, que era, voy a decir, el clásico de los majors, pues a lo mejor se va a tener que quedar aparcado y voy a ser una persona de tantas que ojo, terminó maratones, tuvo salud, lo pudo hacer, lo disfrutó, y de vez en cuando volveré al cajón de las medallas a decir, joder, qué tío, macho, que fui capaz. Y no queda otra, porque lo que no puedes hacer es jugar con tu salud. Lo que no puedes hacer es aparte que normalmente cuando llegas a esa situación, llegas porque ya estás completamente incapacitado, en el sentido en el que correr te supone tanto dolor que ya has ido al médico, al traumatólogo, al que te mire y al que te diga qué está pasando. Y aparte de eso, pues como podrás imaginar, pues es una situación en la que lo principal y lo primordial es tomarte tú en serio y saber que, bueno, que hay veces que no queda otra, que es el momento y que es lo que te ha tocado. Duela o no duela, consuele o no consuele, pues ir preparando ese plan B, ese kit de supervivencia, ahora que está tan de moda en esta tardía primavera de 2025, los kits de supervivencia y el saber qué hacer cuando todo falle. Pues si el running falla, quizá haya que saber que puede haber otras cosas más allá del running que de algún modo alivien esa pérdida. Y con todas las comillas del mundo hablo de pérdida, no es trágico, en el sentido, no es una... Estoy pensando en muchos ejemplos de gente que he conocido que realmente tiene problemas de verdad. No poder correr no está a la altura de ninguno de ellos, no está a la altura, es una verdad como un templo, por mucho que te duela, por mucho que sea tu vida y estés haciendo una actividad solidaria en la que hay un montón de niños que se están beneficiando de tu running, no es tan importante. Siempre utilizo y parafraseo un poco a Valdano, creo que es de Valdano o de Arrigo Sacchi, la frase de que el running es lo más importante de las cosas menos importantes, y creo que sí. O sea, el running tiene que ser esa hora o esa horita al día que te apetece mucho hacer, pero que no pasa nada si se deja sin hacer por un motivo realmente importante. Si hay un motivo realmente importante detrás, pues lógicamente es completamente entendible. Pero si no hay un motivo realmente importante, pues lo que os digo siempre es, oye, no te quedes debajo de las sábanas, no te quedes en el sofá, no me hagas el vago, sal y corre, porque te vas a encontrar siempre mejor, siempre y cuando puedas, porque no siempre se puede, no siempre están las circunstancias y no siempre es el momento. Entonces, estate también preparado para cuando no puedas. No hay otra cosa, hay cosas más importantes, y es que lo sé porque pues, padezco la enfermedad como la puedes padecer tú o como la puede padecer mucha gente que esté escuchando esto, y a veces el día que no corro estoy enfadado, pero también hay que pensar que si uno no corre por una buena razón, una razón de peso, todo lo demás sobra. Y nada más. Aquí sí que me gustaría ver si podéis poner algún comentario, alguna historia, si habéis pensado alguna vez en esto, si filosofáis sobre el running y su ocaso, sobre el running otoñal, y no me refiero a que caigan las hojas, sino que cuando vaya acabándose tu vida como corredor, y si habéis planeado algo en el futuro que pueda sustituir de alguna manera, mal que bien, a lo bien que os lo pasáis cuando encadenáis zancadas, cuando disfrutáis de un día de carrera con la única compañía de vuestros pies, me estoy poniendo poético, de vuestros pies acariciando la tierra compacta. Y nada más, por aquí lo vamos a dejar. Me voy a llevar a un runner aquí por delante que va por medio de la carretera. Este hombre estará haciendo una serie, supongo, sí. Y nada.
nada, lo dicho, que por aquí yo creo que lo podemos dejar, que larga vida al running, pero que no acaba todo y empieza, no es el alfa y el omega, hay más cosas, siempre lo decimos, nos gusta mucho, pero no es lo único y no es lo más importante. Y nada más, ánimo si estáis en esa situación, todo pasa y como todo duelo acaba superándose. Somos el ser humano, para eso es un ser muy resiliente, que ha perdido ese adjetivo, ha perdido todo significado ya porque se utiliza tanto, pero quiere decir que podemos doblarnos, pero que somos más duros y más flexibles de lo que parece, y mucho ánimo. Lo vamos a dejar ya por aquí, ya sabes, pues puedes dejar tus comentarios, likes, suscripciones, lo que quieras, así el podcast va haciéndose un poquito más grande cada día. Y esta Crudité es parte de un proyecto que se llama lamilla.run, una newsletter que llega cada día a una persona más mínimo, a miles de personas que llevan 2 años padeciendo, soportando un consejo de running al día. Te apuntas gratis en www.lamilla.run y te das de baja cuando te dé la gana, que aquí no te obliga a nadie a seguir. Nada más, lo dejamos. Larga vida al running. Adiós.